Clasificación O, de opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha. Por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, qué grato acompañarles. Estamos ahora en Justicia en Democracia, gracias a la aprobación de todos ustedes, al seguimiento que hacen a nuestro espacio y por supuesto también a la ayuda permanente del Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos a través de nuestro canal YouTube Democracia TV y en 920 AM Democracia. Cualquier inquietud, comentario que usted nos quiera hacer llegar, encantados de recibirlo. Recuerde que nuestras redes sociales están a su mandar y además también nuestros teléfonos que ya los ponemos a su consideración. 250-3014, 255-1945. En momentos difíciles como los que estamos viviendo los ecuatorianos, vale la pena iniciar este diálogo con quien nos acompaña en esta jornada, el doctor Mauro Terán, constitucionalista, experto en la materia, y con él pues vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con las reformas necesarias para viabilizar la gobernabilidad en el Ecuador. Pero antes de ello, doctor, y tras reiterar la bienvenida, ¿cómo debemos entender este proceso que estamos viviendo ahora mismo? Recuerden que hemos pasado un periodo electoral. El domingo los ecuatorianos concurrimos a las urnas, depositamos el voto. Estamos ya a día miércoles y aún no tenemos resultados de los mismos. Algo que realmente ha convulsionado a la ciudadanía y no solo aquí en la capital, sino en el resto del país. ¿Cómo mira usted este proceso, doctor? Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es oportuno empezar a tratar la realidad que estamos viviendo, sobre todo desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales y topando con la realidad institucional. Lo que está sucediendo es el reflejo de la crisis institucional que vive el Estado ecuatoriano. Yo siempre he señalado que a partir de la Asamblea Constituyente de Montecristi se torció la institucionalidad del país en un sentido muy ajeno a la realidad del Estado ecuatoriano. Aquí se impuso un esquema, el esquema, digamos, de frente el esquema chavista. Es decir, se adoptó la modalidad de constitución y de institucionalidad de Venezuela. Muchas de las instituciones que hoy rigen están a la forma como están rigiendo en Venezuela. Así la Constitución de Montecristi es en muchos aspectos una copia de la Constitución venezolana. Estableciendo aquello, podríamos nosotros señalar que en efecto a Venezuela no le ha ido muy bien, pero ¿cuáles serían realmente los aspectos negativos? El efecto justamente a la de una constitución a lo venezolano, a lo chavista, es justamente que estas constituciones se prestan como mecanismos para consolidar un sistema totalitario, y un sistema totalitario que por lo menos hubiera sido bueno si hubiera sido utilizado para cambiar la realidad social de los pueblos, para disminuir la pobreza, para consolidar mayor mecanismos de educación, mayor elementos de convivencia, para mejorar la habitabilidad, pero no ha sucedido así. Todo ha sido simple y llanamente para consolidar un sistema de totalitarismo regresivo, porque se ha retrocedido a un sistema feudal muy parecido al del siglo XVII, cuando estaba vigente Luis XIV, que se ha conocido como el famoso Rey Sol. ¿Por qué era el Rey Sol? Porque él procuraba que todo gire alrededor de él, ¿no? Entonces él dijo alguna vez, el Estado soy yo, y no estaba equivocado, porque él era el supremo juez, él era el supremo gobernante y él era el supremo legislador. Algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en Venezuela y en el Ecuador. Sí, sin querer señalar que lo que ocurre aquí es tal cual usted lo ha dicho, con aquel Rey Sol que es parte de la historia nada más, pero habrá muchos quienes puedan pensar que lo que ha permitido un proceso como estos es mantener la gobernabilidad, y lo pongo desde la óptica precisamente del oficialismo actual, que ha defendido más bien
esta posibilidad de que haya institucionalidad desde su manera, con un proceso de gobernabilidad que les ha permitido esto, no sé si el manejo de todo, pero sí que exista coherencia entre una cosa y otra. Para ellos todo ha marchado perfecto. ¿Quiénes son ellos? Para una parte del pueblo ecuatoriano. Vamos a decirlo para ellos ha existido con el nivel de gobernabilidad que tienen, claro. Claro, según el tema de ellos, yo les he escuchado decir en múltiples ocasiones que ha habido estabilidad, no ha habido pugna de poderes. ¿Pero por qué no ha habido pugna de poderes? Porque ha habido una pseudoestabilidad, porque eliminaron la acción de lo que se llaman órganos de control en el país. Ellos consideraban que la política, las pugnas de poderes siempre se han basado en errores y elementos que afectan a la moral de determinados funcionarios del gobierno. Entonces se han generado escándalos políticos, se han hecho interpelaciones, juicios políticos, ha surgido el escándalo y eso ha debilitado al régimen. Entonces esto dicen ellos, se jactan, hoy no hay. ¿Pero por qué no hay? Porque los órganos de control están subordinados, los órganos de control están copados y eso en mi criterio es criminal. ¿Por qué? Porque eso ha dado lugar a que se consolide algo que ya estamos viendo y que hay que decirlo con claridad. Está existiendo una cleptocracia. A eso estamos llegando. Porque si no hay alguien que controle, si no hay alguien que denuncie, inclusive el control a la prensa ha sido justamente en beneficio de la cleptocracia. Entonces, claro que hay una estabilidad, pero una estabilidad corrupta. No hay una estabilidad hacia la transparencia, hacia lo positivo de un esquema, hacia lo positivo de un sistema de gobernabilidad. No hay. No hay. Entonces, hay una subordinación de poderes, eso no se llama gobernabilidad. Gobernabilidad es cuando hay equilibrio de poderes, respeto entre los poderes y proyecciones positivas en beneficio del pueblo. Y lo estamos observando ahora mismo porque decíamos, nosotros estamos en el desarrollo de este proceso electoral tras las elecciones del 19 de febrero y observamos un Consejo Nacional Electoral que estaría a horas o minutos quizás de dar a conocer a los ecuatorianos el resultado de este proceso. Pero se escucha también desde las esferas oficialistas señalar que no sería un proceso transparente. Más allá de lo que ha ocurrido en los últimos días, ya están escuchándose voces y del propio presidente de la República en su cuenta de Twitter que hacía alusión a la posibilidad de un fraude. ¿Cómo entender entonces esta subordinación cuando acusa a sus propios, no sé si coidearios sea el término más apropiado como para poder insistir en el presidente del CNE, pero al menos afines, que están realizando un fraude electoral? Podríamos pensar entonces que esta independencia de poderes sí existe. Le consulto, doctor. Realmente sí causa risa, ¿no? Muchos, y esto digo, muchas veces se jactan y dicen, ha habido estabilidad, no ha habido pugna de poderes. Y yo alguna vez lo dije públicamente, sí, no hay pugna de poderes, pero hay empuñe de los poderes, ¿no? Que es mucho más grave. Aquí estamos viendo justamente el efecto de la crisis institucional. El Consejo Nacional Electoral es el consejo de ellos, ¿no? Pero como el Consejo no pudo, tuvo miedo de llegar a consolidar el fraude electoral, tuvieron que irse atrás. ¿Por qué? Por la reacción del pueblo, por la reacción de las organizaciones políticas y también por la reacción de dos instituciones valiosas en el país como han sido la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Entonces eso sí les ha puesto a pensar 2 y 3 veces y entonces no llegaron a proclamar definitivamente los resultados del fraude. Pero el fraude lo están asumiendo como si se lo hubieran hecho al oficialismo. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? Y es fácil, a veces yo me pongo a pensar que en muchos aspectos de la política se utiliza la vieja táctica del arranchador. No sé si el arranchador es el delincuente que va por la calle y le arrancha la cartera a una señora y él primero sale corriendo gritando, cojan al ladrón, cojan al ladrón. Algo así está pasando aquí. Es decir, aparece como que el CNE ha estado, es decir, dio todos los indicios de que algo no era claro y que podía llegarse a la posibilidad de un fraude. Hubo un conteo rápido y de golpe se frenaron cuando ya las cosas iban a un momento decisivo. Pero pues ahora hay
que utilizar la táctica del arranchador, es decir, convertirse en víctimas de ellos. Y ellos primero están diciendo y están atacando el fraude. ¿Por qué plantean la tesis del fraude? Porque ellos tienen un organismo al cual justamente van a acudir para esto. Al contencioso electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, que también es el organismo de ellos. Entonces, están utilizando todos los instrumentos a su alcance para de alguna forma impedir la entrega del poder a un gobierno independiente y democrático en este país. Y voy a aprovechar solamente de su conocimiento. ¿Qué parámetros deberían cumplirse para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda dirimir un aspecto como este? Bueno, simplemente la denuncia. En la denuncia, en el proceso, se van a actuar algún tipo de pruebas. En la misma denuncia se señalará algún tipo de pruebas. Ellos tienen muchísimas pruebas para denunciar el fraude porque ellos mismos las han estado acumulando, ¿no? Entonces, en ese sentido, usted lo único que va a hacer es variar el sentido de la prueba. Si un fraude puede ser en favor de las organizaciones políticas democráticas no correístas o anticorreístas, también el fraude podría ser a favor del régimen con las mismas pruebas que ellos la han generado. ¿Un trámite de esta naturaleza cómo se lleva a cabo? ¿Cómo? ¿Un trámite de esta naturaleza? Como cualquier trámite judicial, tiene que haber pruebas, valorarse las pruebas, pero yo veo que con las tendencias que se han dado en el Tribunal Contencioso Electoral, muy difícil es que se valoren pruebas de forma totalmente imparcial. Yo he visto resoluciones de este tribunal realmente escandalosas, ¿no? Hubo un caso, y le voy a poner un caso de Pachacuti. En Pachacuti se planteó una demanda porque se consideraba que la dirigencia de Pachacuti, la anterior dirigencia, se había prorrogado ilegítimamente y además que se hicieron reformas al estatuto sin el consentimiento de los organismos respectivos. Se reformó el estatuto y se planteó una demanda ante el contencioso en contra de estas reformas. Uh-huh. El contencioso decide que estas reformas pues han sido viables y además de eso decide sacar de los estatutos algo que no se demandó, nadie lo demandó, pero ellos deciden sacar de los estatutos, eliminar 4 artículos de los estatutos de Pachacuti que permitían a la CONAIE y a las organizaciones indígenas formar parte de los órganos de decisión política de Pachacuti. Eliminaron a la CONAIE, a la ECUARUNAR y a todas estas organizaciones, las eliminaron de lo que se llamaba adherentes colectivos de Pachacuti, de un solo plumazo, y sin que nadie haya demandado, pero ellos decidieron sacarlas. Por acción propia. En ese estado... Usted solo puede pronunciarse sobre lo que le demandan. Por supuesto, y sería una acción que la que, llevándolo a este nuevo capítulo del que estamos hablando, posiblemente si existe una demanda, esto podría dilatar el resultado de este proceso. Y aspiramos tan solo a que todo lo que se ha ido difundiendo a través de las redes sociales permanezca en ese estadio y no haya realmente que los ecuatorianos tengamos que observar que procesos de esta naturaleza siguen sin ser transparentes, que es lo que al fin y al cabo estamos exigiendo todos los ecuatorianos de una u otra manera. Ahora mismo, Alianza País exige la misma transparencia que el resto de partidos políticos y el resto de la ciudadanía. Y de allí, una exhortación también, si es que vale la pena hacerla, al doctor Juan Pablo Pozo, porque estamos a la espera de esos resultados. Gracias. Doctor, nos hemos convocado en este espacio para hablar de las reformas constitucionales que permitirían llevar a un Ecuador en gobernabilidad. Y más allá de lo que vaya a ocurrir con este proceso electoral, el país en general podría verse abocado a un cambio de dirección. Y podríamos estar enfrentados a una posibilidad distinta de la que se ha vivido en los últimos 10 años. Si el candidato Lenín Moreno obtuviese el triunfo en lo que parecería va a ocurrir, es decir, en una segunda vuelta electoral, posiblemente el tema de la gobernabilidad esté solventado porque manejarán los mismos escenarios que ahora mismo se vienen viviendo. ¿Qué pasa, en cambio, si es que la tendencia del país
vuelca el sentido de lo que implicará la autoridad máxima hacia la otra fuerza política. Y me refiero al candidato Lasso en esta suma, creo, suma precisamente. ¿Qué pasa con la gobernabilidad del país? Y se lo pongo más claro, doctor. ¿Podemos acceder, como primera pregunta, a vivir en gobernabilidad? Gobernabilidad es estabilidad de las instituciones en función de sus objetivos para los que han sido creadas y sin interferencias de carácter malicioso. Yo creo que no hemos existido, no hemos tenido gobernabilidad en el país. Lo que ha habido es sumisión. Y la sumisión institucional no puede considerarse gobernabilidad. Los elementos para la gobernabilidad son muy diferentes a los que estamos viviendo. Estabilidad, independencia de poderes y de funciones y actitudes transparentes por parte de los entes. Eso es el elemento básico para una gobernabilidad. Cuando no hay transparencia, no puede haber gobernabilidad. Y a veces la acción o la aparente interferencia de poderes es positivo, porque cuando uno de las funciones, uno de los poderes está actuando mal, existen los otros poderes que le van a poner en su sitio y le van a hacer a decir que rectifique acciones, que rectifique posiciones. Y eso es positivo, ahí hay gobernabilidad. Pero cuando todos hacen mal y nadie les dice nada, y todos se proyectan hacia lo negativo, y a veces hacia lo corrupto y nadie les dice nada, eso no es gobernabilidad. ¿Y eso es sumisión. Si y la sumisión no es gobernabilidad. Y está claro. Ingobernabilidad va a haber el momento de que, consecuencia de este proceso electoral, se tenga un gobernante de oposición. Ahí va a haber ingobernabilidad, porque a ese gobernante no le van a permitir gobernar. ¿Y quiénes no le van a permitir gobernar? Justamente toda la institucionalidad correísta que existe en el país, porque así hay que decirlo. Vamos analizándolo por partes, doctor. Este proceso de respuesta, por ejemplo, y estamos viendo la conformación de la Asamblea Nacional, posiblemente con una mayoría para el movimiento oficialista. Ya. Los anuncios hechos y los cálculos establecen que alrededor de 70 serán los parlamentarios y obviamente esa cifra le permitiría tener una mayoría. Van a tener la mitad más uno, pero dos terceras partes en determinadas decisiones no lo van a poder. No va a tener. Pero con esa mitad más uno pueden interferir en muchas acciones y en muchos planteamientos que formule el Ejecutivo. Eso sería parte de este proceso de ahora, ¿qué salida habría en esto? La salida podría ser la muerte cruzada. Tendríamos que esperar un año. Que está prevista en la Constitución. Pero esa muerte cruzada usted solo la puede aplicar después de un año de estar en vigencia el régimen o hasta un año antes de la terminación de las funciones del presidente de la República. Entonces habría que esperar un año en donde no se puede hacer nada. Un año de nada. Y después habría que ver si es conveniente o no la muerte cruzada. Porque a veces también los resultados pueden ser mucho más graves que lo anterior. Ahora, ¿qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Qué pasa, ahora, por ejemplo, toda la institucionalidad correísta, porque yo no digo constitucional, yo digo correísta, porque si fuera constitucional sería de otra naturaleza. La Corte Constitucional vigente es correísta y tiene su vigencia para unos 3 o 4 años posteriores. El Consejo Nacional Electoral todavía tiene vigencia para unos 3 años. El Tribunal Contencioso Electoral igual. El fiscal está designándose en estas circunstancias para 4 años y vamos a tener un fiscal ajeno. Casi igual. El Contralor va a ser igual, ¿no? El Consejo de la Judicatura igual, tiene el plazo para largo, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana igual. Tiene el plazo, creo que para unos 3 años más. Entonces, va a seguir vigente el correísmo, a pesar de que Correa esté fuera del país. Va a seguir mandando y va a seguir. Ahí sí va a haber ingobernabilidad, porque estos organismos no le van a permitir actuar al jefe de Estado de oposición si es que llega al poder. Frente a este escenario, ¿cuáles son, en cambio, las opciones que tenemos? Yo les he escuchado, por ejemplo, al candidato Lasso
y al candidato a la vicepresidencia, que es una persona muy transparente y en quien yo sí tengo confianza en que se podría llevar adelante una lucha contra la corrupción. ¿Se refiere al candidato? El doctor Páez. ¿No? Ellos han señalado que lo primero que van a hacer es convocar a una consulta popular para eliminar todos los organismos, digamos, correístas, ¿no? Pero el momento que propongan esa consulta tiene que ser analizada por la Corte Constitucional, tiene que ser analizada por el Consejo Nacional Electoral. Y usted... Órganos afines al correísmo, claro, dice usted. Y si usted propone a ellos que le permitan una consulta para que ellos se vayan a su casa, ¿cree usted que ellos van a permitir esto? Sobre todo si la estructura correísta está vigente, si la estructura correísta está ejerciendo una acción distorsionadora de la gobernabilidad. No lo van a permitir desde ningún punto de vista. Entonces, por ese lado, no es la salida. ¿La y presión hay que ser clarísimo. ¿No podría tener también allí un nivel de incidencia? Pero estamos observando que los ciudadanos están tomando quizás posturas distintas. ¿No habrá una presión ciudadana que, yo no diría que obligue, pero que sí que lleve a estos funcionarios a rever las cosas como las han venido practicando? Es decir, dar una calificación a una consulta para que sean los ecuatorianos quienes al fin y al cabo decidan si quieren o no quieren esos cambios. Porque la propuesta es esa, hacer los cambios necesarios para permitir nuevas instituciones. Usted puede poner a las gentes en las calles para propiciar algo de gobernabilidad, pero mientras está vigente la Constitución, ese movimiento, esas presiones populares van a estar siempre enfrentándose a la Constitución. Pero ellos tienen la ventaja de que la Constitución les protege y de que aplicando la Constitución están consolidando el sistema democrático. Pero claro, o sea, a lo que voy es a que esta presión popular podría obligar a estos organismos a que se apruebe la realización de una consulta y que sean los ecuatorianos quienes... La única presión popular que establece la Constitución es la presión electoral. Y la única presión popular sería en una consulta popular, pero esa consulta popular no la van a permitir los órganos. Y no la van a permitir porque dentro, según ellos, de sus facultades constitucionales, van a considerar que la consulta no tiene viabilidad porque está reformando la Constitución. La consulta no tiene viabilidad porque está afectando aspectos esenciales de la institucionalidad, así lo van a decir, ¿no? La consulta, la pregunta o las preguntas que se hagan no tienen sentido porque están acortando procesos vigentes en la institucionalidad correísta. Y no lo van a permitir y van a dar siempre un voto, un criterio negativo. Ahora, si usted quiere con esto poner las gentes en las calles, entonces ya estaríamos rozando un aspecto de facto. No sé si sea realmente ir y obligar, más bien provocar que los órganos puedan asumir este llamado colectivo. La única salida es la convocatoria a Asamblea Constituyente. Si es que el presidente de la República decide convocar a Asamblea Constituyente, él tiene una ventaja. Cuando el presidente de la República decide convocar a Asamblea Constituyente, él inclusive puede establecer en su convocatoria la forma de elección de los asambleístas. Y esto es muy importante. Doctor, yo tengo que ir a una pausa, pero de esto y más vamos a estar ahora mismo. Tenemos que hacer una pequeña pausa y de esto vamos a venir a hablar, porque de esto es lo que se trata este espacio, de que usted pueda conocer algo más, informarse, porque aquí estamos en Justicia en Democracia. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gov.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Retomamos ahora mismo este espacio acompañados del doctor Mauro Terán, con quien estamos compartiendo un tema de interés para todos nosotros, estas reformas que deberían darse en el ámbito de la constitucionalidad como para que podamos ejercer un gobierno pleno. Y esto sobre todo en función de los cambios que se pueden dar después del proceso electoral que hemos vivido. Doctor, no sé si parte de lo que era esta campaña previa, esta campaña electoral previa, los candidatos asumieron posturas respecto a cómo se podía dar la institucionalidad, la gobernabilidad. Yo recuerdo haber observado en algunas de las secciones de los rotativos hacer preguntas en torno a aquello. Y la mayoría de los candidatos coincidían precisamente en la necesidad de cambios, de importantes cambios que se tenían que dar en el manejo constitucional. Pero ya en la práctica, ya en lo que ocurriría una vez que un gobierno, sea cual fuese, se instale, las cosas se complican aún más. Porque estamos viendo, si yo decía una asamblea fragmentada, estamos viendo ciudadanías polarizadas, fragmentadas, divididas, mucho más cuando vimos los niveles de representación que obtuvieron los candidatos. Si estamos hablando de aquello, de la existencia de partidos y movimientos políticos, de la existencia de organizaciones sociales en general, ¿realmente es viable la práctica, la realización de esta asamblea constituyente? Le pregunto, doctor. Lamentablemente, los candidatos no demostraron haber profundizado en el análisis de la institucionalidad que estamos viviendo. Y más se dedicaron a una especie de baratillo de ofertas en muchos aspectos que no son trascendentales, pero que a lo mejor pueden ir también a causar efectos populistas en el pueblo para ganar electorado. Permítame hacer una pausa aquí con una consulta. ¿Usted encuentra un pueblo lo suficientemente informado, lo suficientemente formado, además, que tenga interés en estas reformas, que entienda la trascendencia de estas reformas? Lamentablemente, en 10 años de régimen correísta, la desinformación ha sido total y absoluta. La propaganda que han puesto en vigencia ha distorsionado realidades. Tal es así que en muchos aspectos ellos, pues, como el actual, como el que me señaló antes, que ellos están también señalando que existe fraude electoral, ellos también se van a convertir en víctimas y habrán sectores del pueblo que consideren que ellos tienen la razón y que también son víctimas de esto. Eso es lo lamentable. Por eso es que si llega a haber una asamblea constituyente que ya no tenga influencia del chavismo, eso ya es un 90% en beneficio del pueblo y del Estado ecuatoriano. ¿Cómo se podría llegar a qué? Preferible que haya una asamblea constituyente fraccionada a que una asamblea constituyente unidimensional como la que fue la de Montecristi. Fue una asamblea constituyente unidimensional en donde todo prácticamente ya vino prefabricado, ya vino hecho, y ahí simplemente los integrantes de la asamblea alzaron los brazos y aceptaron todo lo que les ponía. ¿Piensa usted que esta fragmentación podría dar mejor? Si hubiera habido una mayor fragmentación, hubiera habido más discusión. Y al haber más discusión, se profundizan más en los aspectos, sobre todo de garantías, en los aspectos de
viabilidad de las instituciones que se crean o que se suprimen, y sobre todo en los aspectos de consolidación de los elementos democráticos. Por ejemplo, si hubiera habido una fragmentación, no habríamos tenido un consejo electoral como el actual, conformado solo por elementos de una misma tendencia política. Eso jamás. Siempre habría esa fragmentación aparente, como que no es sino una políticas. multiplicidad de tesis que van a generar una democracia más sólida. Lamentablemente eso no se dio en Montecristi y estamos viviendo esto. Yo no sé qué se teme, porque según el artículo 444 de la Constitución vigente, porque usted recordará que también se preocuparon de los famosos candados constitucionales para que no se pueda reformar esta Constitución, ni puedan romper en 300 años, ¿no? Pero esta pobre Constitución, esta niña fue violada al mes de haber nacido. Acuérdese que el Tribunal Constitucional decidió convertirse en Corte Constitucional. Fue un golpe de Estado eso. Fue una violación brutal a la Constitución. Nadie dijo nada, ¿no? Después, en el 2011, se lanzan una consulta popular para meter las manos en la justicia. Con el carácter de que son enmiendas, se produjeron reformas constitucionales. Lo mismo sucedió en el 2014, en donde la Asamblea, a pretexto de enmiendas, hizo reformas constitucionales. Y con una mayoría sí, la Constitución está rota en todo sentido. No estamos viviendo un régimen constitucional. Estamos viviendo un régimen de una Constitución fragmentada, de una Constitución mal interpretada y de una Constitución que sirve a los intereses solamente de un grupo, nada más. Doctor Terán, pero esa es la Constitución con la que estamos viviendo. Es la Constitución con la que estamos viviendo, y por eso digo, aplicando la misma Constitución, la única salida que nos queda es la convocatoria a Asamblea Constituyente. Y eso, digan lo que digan, analicen lo que analicen, es la única salida que le queda al pueblo ecuatoriano. En el supuesto caso de que el candidato de Creo sea quien realmente triunfe y que amerite pensar que él podría estar visualizando la posibilidad de una asamblea, porque entiendo que si el candidato del oficialismo gana, no verá necesidad de hacerlo y nada más. Pero en el supuesto de que sea el candidato de oposición quien asuma la presidencia, con una asamblea constituyente que tendría que hacer qué, y adicionalmente con esta pregunta que me parece importante poderla destacar, ¿quiénes deberían conformar esa asamblea constituyente? Una asamblea que, por cierto, puede ser convocada exclusivamente por el jefe de Estado, le pregunto. Ya. A ver, según el artículo 44 dice lo siguiente. Dice, la asamblea constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. En la forma como se va a conformar la Asamblea Nacional lo vemos difícil. O por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. O sea que la convocatoria de Asamblea Constituyente no se somete a las normas del Código de la Democracia. Es un rehacer, pero ¿no? Tiene que ser aprobada. ¿Ah? Pero tiene que ser aprobada. No, simplemente la plantea el jefe de Estado ante el Consejo, no tiene que aprobarle nadie. ¿La plantea ante qué organismo? ¿Ante la Corte Constitucional? No, directamente él convoca y el Consejo Nacional Electoral simple y llanamente tiene que dedicarse a lo operativo de la consulta, nada más. La posibilidad de... Nadie tiene que analizar la convocatoria si la hace el presidente de la República. Nadie tiene que analizar inclusive la forma de elección que él señale en su convocatoria, ¿no? Ni las reglas que él señale para la elección en su convocatoria. Nada de eso puede ser objetado. ¿Por qué? Porque se va a convocar al máximo poder legislativo del Estado, a la máxima instancia, que es la instancia constitucional. Pero yo le preguntaba, ¿cómo debería, en su criterio, estar conformada esta Asamblea Constituyente? Sobre todo para garantizar lo que usted decía, esto de recibir hacia todos los sectores, de lograr una verdadera participación, de que no haya un direccionamiento del accionar de esta Asamblea.
¿quiénes deberían estar allí? Porque hay muchas personas que piensan que en realidad es el momento de retomar también los procesos partidistas. Es decir, es el momento, y hemos visto lo que ha ocurrido precisamente en la década anterior, en donde a partir del inicio del proceso de Alianza País, los partidos políticos dejaron de tener la incidencia y trascendencia que tuvieron en mucho tiempo. Hay quienes ahora dicen, ese ha sido el error primario que nos ha llevado a esto, y es el momento en que los partidos asuman nuevamente responsabilidades, porque son representaciones civiles y son representaciones ciudadanas. Hay otras personas que en cambio piensan que la organización civil debería organizarse en sus bases para poder asumir retos de esta naturaleza. Y por eso le pregunto, doctor, a su criterio, ¿cómo debería estar conformado un nivel de representatividad en donde los ecuatorianos digamos, aquí estoy yo representado? Como usted me señala, en mi criterio, ese es un criterio de mi punto de vista muy personal. Le consulto, por favor, ¿no? doctor. Yo creo que uno de los errores que ha existido y por los cuales las asambleas, las constituciones no han tenido una duración y una vigencia impoluta, transparente, ha sido justamente porque las asambleas constituyentes no han sido de amplia representatividad social, han sido de una representabilidad esencialmente política. Es decir, los partidos políticos son los que han designado los asambleístas, los partidos políticos son los que han realizado los planteamientos en las asambleas constituyentes, y de allí es que las constituciones siempre han salido en función de una óptica de un sector X. ¿no? Yo creo que si vamos a una asamblea constituyente, tiene que ser una asamblea constituyente de la más amplia participación, tiene que ser una asamblea constituyente esencialmente participativa. ¿Cómo conseguir aquello? ¿Quiénes conseguir ir abriendo el abanico de la participación de estamentos en esta asamblea. O sea, un porcentaje que no debe ser mayoritario para los partidos políticos que siempre tienen que estar en la asamblea, porque obviamente hay que manejar la representatividad política del Estado. Así es. Pero también deben formar parte de esta asamblea los movimientos sociales, las organizaciones clasistas, los pueblos y nacionalidades del Estado ecuatoriano, indígenas, montubias, afroecuatorianas, todos ellos como tales deben estar ahí. Y también tienen que estar instituciones valiosas como son la academia, las universidades, las Fuerzas Armadas, la policía, los cultos, que siempre han sido importantes, la Iglesia Católica, hoy existe otro culto importante que es la Iglesia Protestante. Entonces, todos ellos tienen que formar parte de esta Asamblea Constituyente. Entonces, mientras más amplia sea la participación, los criterios que se debatan van a ser más definitorios y de una solidez más amplia en beneficio del pueblo ecuatoriano. Lo que yo pregunto es, tenemos una trayectoria realmente histórica de no lograr consensos, de no llegar a acuerdos, de no lograr tener resultados consensuados. Bajo esa perspectiva, mientras mayor niveles de representatividad, no se volverá mucho más difícil lograr tener una constituyente que podría cambiar para beneficio de todos o para satisfacción al menos de un gran porcentaje. Yo pienso que las organizaciones clasistas, por ejemplo, tienen menos tendencia al calculismo político que los partidos políticos. Y cuando en una asamblea más entra en juego el calculismo político antes que las necesidades sociales o los objetivos sociales, obviamente la asamblea se estanca. Pero el momento que haya más viabilidad hacia objetivos y perspectivas sociales, y obviamente los entes sociales interesados tienen el poder del voto en la asamblea, no va a haber tal... Claro, no es que ponga en duda su palabra, pero sí me pongo a pensar, por ejemplo, en representatividades de los trabajadores, unos afines al gobierno actual, otros contrarios a las políticas del gobierno actual. Hemos observado. Pero en ese momento de la Asamblea Constituyente, discúlpeme que le interrumpa, en ese momento los trabajadores de un lado y del otro no van a estar viendo en ese momento
si le hacen bien o mal al régimen, porque ya no hay el favor y en contra. Ellos van a unificarse como lo que está sucediendo hoy, que frente a la perspectiva del fraude están unificándose todas las entidades, las organizaciones políticas de oposición, igual frente a las perspectivas de consolidación, de captación de nuevos derechos laborales, van a unirse. Y eso que aspiramos que en ese sentido ocurriese, ¿no? Que la ciudadanía en general opte por analizar un proyecto que sea de beneficio concluyente y de positivo, además, para todos nosotros. Una asamblea constituyente que además procuraría, si toda esta conformación determina nueva forma de elección, decía usted, de representación, y obvio dentro de la elección, un consejo de participación ciudadana que quizás tuviese otros roles distintos, elecciones de órganos de control que tendría también en sus autoridades procesos de designación diferentes, es decir, son tantos los cambios que cuando usted se refiere al Consejo de Participación Ciudadana, permítame plantear un punto de vista muy importante. El Consejo de Participación Ciudadana es el reflejo de una pésima o mala interpretación de lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a estructuración institucional. Siempre se habló de los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, a raíz de la Revolución Francesa, ¿no? Pero siempre se olvidaron del cuarto poder del Estado, que es el poder de control. Entonces siempre había legislativo, ejecutivo, judicial y el cuarto poder de control. Se consideraba que el control se daba en función de la autonomía de las funciones, es decir, el legislativo le controla al ejecutivo, el ejecutivo controla al legislativo, el legislativo al judicial, o el judicial, en cierto modo, no controla los otros poderes, pero se ejerce un autocontrol. Entonces decían que no era necesario el cuarto poder, pero a la final, en el mundo existe la teoría de que debe existir el cuarto poder del Estado, que es el poder de control. ¿Qué significa eso? Que todos los órganos de control tienen que depender de un ente independiente, que es justamente este cuarto poder del Estado. Quisieron, con el Consejo de Participación Ciudadana, dar vigencia a ese cuarto poder, porque este consejo tiene la potestad de designar todos los órganos de control. Pero el momento que establecieron la conformación de este cuarto poder, en la forma como la conforman, ¿no?, en función del poder real y vigente en el Estado ecuatoriano, tal es así que la mayoría de integrantes de este consejo siempre han sido afines al régimen. Entonces ya el objetivo para el que se creó este consejo ya no existe. Entonces se ha pensado que este cuarto poder debe desprenderse del poder legislativo. ¿En qué sentido? Se plantea que los poderes legislativos deben volver a ser bicamerales, pero no en el sentido de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, no. ¿Sí, no? En el sentido de una Cámara Legislativa y una Cámara Fiscalizadora. El momento que usted divide al legislativo en dos, porque las dos funciones de un poder legislativo son legislar y fiscalizar. Así es. Entonces creemos una Cámara Legislativa que esté legislando todo el tiempo, actualizando las leyes, codificando las leyes, tendríamos un excelente mecanismo legal que realmente ayuda al respeto del pueblo a las leyes vigentes. Que vendría a ser la legislatura de este organismo. Así es. Y el otro sería... Y el otro es la Cámara controladora, ¿no? Esta Cámara fiscalizadora se dedicaba todo el tiempo a fiscalizar a todos los poderes del Estado, ¿no? Y esta Cámara va a tener la potestad, o tendría la potestad, de designar de su propia iniciativa a todos los órganos de control del Estado. Porque ahora se les decía, inclusive en la Constitución anterior, para nombrar Contralor, había que esperar la terna del presidente. Y el presidente no va a poner de Contralor a su enemigo, no. Entonces no tenía sentido, no había independencia. El momento que esta Cámara fiscalizadora tenga la potestad de designar Contralor, Procurador, superintendentes, y todos los órganos fiscal, y todos los órganos del Estado, del poder político. Entonces, todos estos organismos serán independientes. Y el momento que hay independencia, realmente habrá control.
Ahora, doctor, con todos estos cambios y esta estructuración, y sobre todo porque tenemos tan solo 2 minutos para poder concluir este espacio, si nosotros pensamos en esto, la elaboración, el llamado, la estructuración, el poder determinar una nueva constitución, en fin, tomará su tiempo. Tomará su tiempo desde el proceso de que los ecuatorianos concurran a la urna para determinar si quieren o no quieren, cuál deben, en fin, todos los argumentos. Los primeros meses, la primera temporalidad del próximo gobierno, les resultará entonces un trabajo cuesta arriba a quien quiera que vaya a ostentar ese nivel de poder. ¿Qué deberíamos hacer los ecuatorianos para garantizarnos que a partir de mayo existan procesos distintos que permitan tener a un Ecuador con pasos hacia lo positivo? Porque no habrá peor cosa que después de un proceso largo, de 10 años de un gobierno, de un proceso largo de transición, como es lo que estamos pasando ahora en este tema electoral, entremos a un nuevo gobierno sin ninguna esperanza. Lo esencial, lo realmente deseable sería que quien se proyectaría para llegar a la primera función del Estado como ente, es decir, como elemento de oposición para generar un cambio radical en el país, tenga clarísima la película, como decimos nosotros. Tenga clarísimo qué es lo que tiene que hacer para propiciar el cambio radical que tiene que darse en el Estado ecuatoriano. Y si no se clarifica, y si no tiene claro los objetivos para llegar a ese cambio, vamos a caer en un abismo de pasiones, en un abismo de frustraciones que no nos van a conducir a nada. Tiene que tener clarísima la película en función de la legislación que lamentablemente está vigente, en función de esta constitución esquizofrénica que yo le he señalado siempre, que está vigente, porque es esquizofrénica, es contradictoria. Tiene la parte dogmática, que es una maravilla, pero la parte orgánica nos regresa al siglo XVI, al siglo XVII, nos regresa a un feudalismo totalitario. Pero como dicen, eso es lo que hay, doctor, y con eso... Y en función de eso hay que tener clarísimos los objetivos para el cambio. El momento que usted no tiene claros los objetivos y quiere empezar a ir adelante en función de mecanismos coyunturales, en función de objetivos coyunturales, nos encaminamos a un fracaso total. Vamos a esperar entonces a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de estos días, la definición de lo que va a pasar con este llamamiento a segunda vuelta, lo que podría estar ocurriendo para el próximo 2 de abril, si es que las cosas van de esta manera, y obviamente a partir de conocer quién podría ser el nuevo presidente de los ecuatorianos, conocer también sus planes de gobierno y saber de estos cambios, y fundamentalmente permitirnos que siempre estemos en defensa de nuestros derechos, propósito fundamental de este espacio. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes también. Como lo decíamos, el doctor Mauro Terán, constitucionalista aquí en Justicia en Democracia, que volverá el próximo miércoles. En Democracia, un espacio